GPS, la ruta de la investigación. Los saludamos desde Popayán, ciudad del suroeste de Colombia y capital del departamento del Cauca. Fue fundada en 1537 por el español Sebastián Moyano de Belalcázar. Es apodada la Ciudad Blanca. Por encontrarse en el camino entre Cartagena, Quito y Lima, esta ciudad desempeñó un papel primordial en época de la colonia. Popayán es considerada una de las ciudades más tradicionales de Colombia, con sus iglesias y edificios de varios siglos. Aquí, entre edificios coloniales, montañas imponentes y siglos de historia, veremos cómo un grupo de habitantes detectó un problema en sus labores cotidianas, comenzó a investigar para resolverlo y ahora sacan provecho de ello. La comunidad piscícola ha venido organizándose, ha venido construyendo escenarios de trabajo conjunto con la universidad desde hace más o menos unos 6 o 7 años. Y uno de los problemas y la diferenciación de estos productores piscícolas era que ellos querían hacer producción limpia. Y la producción limpia de alguna manera significa no solamente limpiar las aguas donde se alimentan los peces y donde crecen los peces, sino también el problema relacionado con las vísceras de los animales. Entonces, por eso vinculamos una investigación de la universidad que estaba trabajando en producción de ensilajes a partir de vísceras de animales. He aquí una granja piscicultora, es decir, donde se cultivan peces para el consumo humano. Esto lo hacen tal y cual como en una granja agrícola común. Compran la semilla, la cuidan durante un tiempo y cuando se desarrolla y está de buen tamaño y salud, es vendida para el consumo humano. Una granja pequeña puede producir unos 200 o 300 kilos de peces al mes. Esto equivale a unos 50 o 70 kilos de residuos, tales como cabezas y entrañas, que normalmente son consumidos por perros o buitres. A ver, ensilaje como concepto es usar y utilizar las materias primas derivadas o subproductos, digámoslo así, de lo que queda del proceso de fileteado del pescado, de la cachama, de la tilapia. Normalmente cuando la filetean siempre queda la piel, queda el hueso, quedan las vísceras, queda la cabeza y entonces muchas veces ese tipo de subproductos es desechado, se bota, digámoslo así. Pero esa para nosotros es una materia prima muy importante porque tiene un alto contenido de proteína. Entonces la idea es coger este material, molerlo, llevarlo hasta prácticamente una colada y mezclarlo con harina de yuca. Entonces se mezcla con harina de yuca este ensilaje y se fabrica un alimento. Pero antes de mezclarlo con harina, lo que hacemos es conservarlo con bacterias lácticas. ¿Cuál es la función de la bacteria láctica? Que nos controle la degradación, la putrefacción, que normalmente genera un cuerpo vivo, ¿no? Cuando ya está en su estado de descomposición. Las bacterias lácticas lo que permiten es eso, es controlar, genera ácido láctico y entonces lo que hace es conservar ese material, ¿sí? Normalmente a veces lo hacemos incluso en tanques, ¿sí? En tanques plásticos y puede durarnos 3 meses, 4 meses, 6 meses. Tenemos productos que llevamos 2 años a temperatura ambiente. Al eviscerar 5 o 10 pescados, sus entrañas, cabezas y piel son dejadas expuestas y consumidas por perros y buitres de la zona. En un par de horas pueden desaparecer hasta 50 kilos de estos residuos. Pero al sumar la producción de 55 granjas piscicultoras, es común encontrar hasta 2 toneladas de residuos de pescado. No hay suficientes perros y buitres que se coman esta montaña de residuos en un día, así que malos olores y problemas de salud surgen de esta acumulación y arman un gran problema. Entonces la idea de esa materia prima es poder usarla como un alto contenido de proteína en el desarrollo de alimentos para la misma piscicultura, para alimentación de pollos, de canes, de gatos, etc. Porque
lo más importante, y es lo que les digo, es la proteína que tiene esos subproductos, que por eso les damos el nombre de ensilaje. El ensilaje, digamos, es prácticamente coger todos esos materiales que quedan después del fileteado, mezclarlos, molerlos y obtener como una colada. Ese es el ensilaje. En Popayán existe una entidad llamada Centro Regional de Productividad e Innovación, CREPIC. Ellos se han encargado de muchos proyectos e investigaciones, tales como bioplásticos elaborados a base de almidón de yuca y limpieza al 100% del agua de las granjas piscicultoras. Ahora, el grupo CREPIC está aprovechando los residuos de pescado para convertirlos en comida. En este proceso lo que el centro hace es articular los grupos de investigación de las diferentes universidades, fundamentalmente de la Universidad del Cauca, que hace parte de nuestra junta directiva, al desarrollo de tecnologías que vayan a fortalecer el desarrollo, obviamente, de nuestras organizaciones productivas. Es así como hemos venido fortaleciendo a lo largo de estos años cadenas productivas, cadenas de valor que están priorizadas en los planes de desarrollo, en el plan estratégico y en el plan de competitividad. Nosotros trabajamos, articulamos la cadena piscícola, que es una de las cadenas más importantes, y en este proceso de cadena piscícola hemos articulado varios grupos de investigación para que desarrollen tecnologías que fortalezcan este sector. Así hemos trabajado el desarrollo de proyectos tan importantes como el proyecto de ensilajes o alimentación para peces, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, con el apoyo de Colciencias, donde hemos venido trabajando nosotros como CREPIC en la articulación de los productores y la universidad en la investigación para dar solución a el problema que tienen los piscicultores en su proceso de producción, que son los altos costos de la alimentación. Popayán nos sorprende cada vez más con su arquitectura y antigüedad, pero aún más con el ingenio de sus habitantes, quienes con sencillez nos han mostrado este proyecto tan determinante para la agroindustria y para nosotros, los consumidores de pescado. En el próximo bloque iremos a Silvia, Rincón del Cauca, una ciudad donde conoceremos a Don Weimar, miembro de la comunidad indígena Paez y pionero en granjas piscicultoras de esta región. Silvia, rincón del Cauca, donde la brisa es pura y virtual. Son tus verdes colinas, lindos paisajes de lumbre y paz. Silvia, diosa galana, lindas indianas tienes allí. Silvia, llamada el Rincón del Cauca, es una tierra situada casi en un páramo. El frío y los habitantes guambianos nos reciben con amabilidad. Los guambianos son una etnia indígena cuya cultura e historia no deja de asombrarnos y enriquece el legado cultural de Sudamérica. Bueno, mi nombre es Weimar Mera, pertenezco al resguardo Paez, resguardo de Pitayó. Estoy ubicado ahorita en el municipio de Silvia y donde trabajo se llama Estación Piscícola La Playa. A 15 minutos del pueblo encontramos el estadero La Playa, propiedad de Don Weimar, perteneciente a los paeses, otra etnia de la región. Este hombre, con su trabajo en su granja piscícola, sostiene una familia de más de 15 hijos, por lo que es un ejemplo para las otras 55 granjas de la región. Comenzamos aquí hace 8 años, pero más atrás veníamos de unos problemas de lo que era cultivos ilícitos y no teníamos cómo trabajar y empezamos con el fin de tener algo lícito como es la producción de carne de trucha. El Cauca es una región que ha sido golpeada por los conflictos internos de Colombia. Silvia ha sido un resguardo para víctimas de este conflicto, que abandonaron sus tierras y fueron a buscar una vida mejor. Hace 8 años, Don Weimar inició, sin mayores pretensiones, la primera granja piscícola en Silvia. Su ejemplo fue seguido por familiares y conocidos hasta generar un sistema piscícola conformado por 55 granjas que convergen en la asociación Apropesca, que busca coordinar una producción ordenada. A ver, esta parte es la sección de incubación y de alevinaje. Esta es una parte que uno trabaja con lo de importación de ovas y para cumplir los convenios que uno ha hecho con Apropesca.
Nosotros tenemos que entregar un suministro de 110.000 animales bimensuales, que esa es la producción que la Propesca necesita para cumplir sus pedidos. Nosotros, después de utilizarla en el agua, nos toca que trabajarla para que salga con un 100% de limpieza hacia el mismo río. A nivel de Colombia nosotros no tenemos una planta de producción de semilla de trucha. Se hace a través de importación de Estados Unidos, Bogotá, y de Bogotá, Cali y Cali, Silvia. Y de ahí repartirla en las pisciculturas. Aproximadamente hay un promedio de 55 estaciones piscícolas afiliadas y eso hace que esté produciendo por lo menos de 25 a 30 toneladas mes. 30 toneladas de trucha es una cifra muy alta para una población tan pequeña y con tan pocos habitantes. Obviamente, la mayoría es vendida a ciudades colombianas cercanas, como Popayán y Cali. Esto ha garantizado seguridad económica para más de 60 familias. Pero se está desperdiciando alrededor de 5 toneladas de vísceras y otros sobrantes por mes, pues hasta hace poco no existía un método para poder usar este material, que antes era considerado residuo, pero ahora se considera materia prima. La Propesca es una organización nuestra que nace de otros factores, como es la parte de comercialización. La comercialización no la teníamos, la producción la teníamos, pero no teníamos un comercio estable. Lo mismo que la transformación del producto no la conocíamos. Eso es lo que hace a Propesca con los funcionarios de ahí. Que allí viene un proceso de buscar capacitación, y la capacitación la logramos con lo de Apropesca. Apropesca busca el personal y además en Apropesca hay un personal muy bien calificado donde ellos son los que nos asesoran. Pues ahorita estamos en una investigación, pero en la parte que se hace aquí se está utilizando como alimentos para otros animales, en materia de compostaje y también hay, por decirlo, que es piel y cabeza, lo consume la gente de la vereda. En el Centro Regional de Productividad e Innovación, en investigaciones apoyadas por Colciencias, se percataron hace mucho tiempo de que la parte más importante en una investigación es la articulación de los protagonistas. Así, buscan y contactan a los investigadores universitarios, a los líderes de las comunidades y a los empresarios. Estos pueden interesarse en cooperar en pro del proyecto de investigación que eventualmente los beneficiará. Comenzamos a desarrollar alternativas que pudieran generar un valor agregado a este tipo de subproductos. Es ahí donde decidimos aplicar la tecnología de ensilajes. Ensilaje es una tecnología, es un proceso de fermentación, es un proceso biológico, donde nosotros adicionamos un organismo que son bacterias lácticas a este tipo de subproductos y con el tiempo estas bacterias comienzan a generar ácidos orgánicos que lo que hacen es disminuir el pH y al final del periodo, que puede ser de 18 a 30 días dependiendo de la temperatura en la cual estemos, esos subproductos van a ser estables y van a ser estables microbiológicamente y en todos sus nutrientes. Entonces, ya teniendo aprovechado o teniendo estabilizado este subproducto, que de hecho es un subproducto que tiene igual valor nutricional y podría tener igual valor económico que los productos principales, estamos hablando del pescado. Entonces, inicialmente, ese ensilaje se convierte en harina de pescado. Ese ensilaje es deshidratado y se convierte en harina de pescado porque tiene un alto contenido de proteína, tiene ácidos grasos esenciales, tiene un contenido nutricional muy importante que es, digamos, una de las bases en la formulación, se vuelve base en formulación para la producción de alimentos para especies menores. En este caso, por ejemplo, en Colombia no hay ninguna restricción que indique que los subproductos de la misma especie procesados puedan ser utilizados en la misma especie. Sin embargo, a pesar de que no hay ninguna restricción y que, por ejemplo, en otros países como Brasil o Cuba se utiliza y se hace,
Pues digamos que pensando en los problemas sanitarios y de acumulación, por ejemplo, de metales pesados, este tipo de subproductos tienen su aplicación concreta en otras especies menores. Estoy hablando de aves de corral, en cerdos, pero también puede ser para piscicultura, pero de otra zona. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando o estabilizando subproductos de tilapia, los utilizamos, por ejemplo, para cachama o para trucha. Nos despedimos de Silvia para volver a Popayán, donde entenderemos la importancia de la investigación sobre ensilaje de pescado, un proyecto que beneficiará a productores y consumidores por igual, pues tendremos pescado mejor alimentado y a precios menores. Volvimos a Popayán, la ciudad blanca. Le llaman así porque casi todas las casas son blancas. Esta ciudad es más antigua incluso que la capital de Colombia, Bogotá. Ha visto nacer a muchos personajes ilustres, incluyendo 19 presidentes de la nación. La Universidad del Cauca, una de las más prestigiosas del país, es especialista en agricultura industrial, pues cuenta con doctores y expertos en el tema que, además de enseñar, crean nuevos conocimientos y productos. El profesor José Luis Hoyos nos contará más sobre el proyecto de ensilaje de pescado. Pues los problemas de investigación son, digamos, los normales, digamos en la escogencia, por ejemplo, el microorganismo. Ustedes saben que al ser un proceso biológico, pues debe ser, los microorganismos que estamos adicionando deben estar en muy buenas condiciones porque tenemos que evitar problemas de contaminación. Entonces digamos que en campo, ya para llevar y escalar el proceso, digamos que ese es uno de los problemas más delicados, es decir, producir un inóculo que esté libre de contaminantes y que también el proceso de ensilaje, el proceso de obtención se lleve de una manera adecuada. Sin embargo, en los ensayos que hemos hecho, en el escalamiento tanto de laboratorio y en planta piloto, y lo hemos hecho en la zona de la salvajina, digamos que hemos tenido resultados favorables y tenemos subproductos que han sido estabilizados bajo esta tecnología que llevan año y medio, 2 años, y son productos que siguen estando estables microbiológicamente. Las etapas más difíciles de una investigación son el inicio y el final, es decir, ubicar el problema, solucionarlo y perfeccionarlo. Los expertos de la Universidad del Cauca saben que su proyecto está casi terminado, pero no pueden comercializar este ensilaje hasta no haber cerrado las brechas tecnológicas, pues estas brechas impiden lograr un producto que cumpla todas las condiciones de calidad y mercadeo. El cierre de brecha tecnológica concreto fue que en este proceso nosotros no logramos obtener un pellet o un alimento piscícola con las características físicas que requiere el mercado y el sector acuícola. Me refiero a que animales, por ejemplo, como tilapia y trucha, tienen que consumir el alimento en la parte superficial del agua, es decir, el alimento tiene que ser flotante. Sin embargo, con la primera financiación que tuvimos, nosotros llegamos solamente hasta obtener el alimento peletizado, ¿sí? Entonces no lograba tener y no lograba cumplir con las características físicas deseadas por el sector. Entonces ya con esta convocatoria de cierre de brechas, ya lo que pretendemos es que ese alimento pueda tener esas características deseadas, que son flotabilidad, que el 100% de los pellets flote, que es la forma como finalmente se alimenta el animal. Entonces, en especies piscícolas esta es una característica, si no es una de las más importantes, es la más importante de estas. Entonces, para este proyecto ya solicitamos un equipo. El equipo que permite obtener esas características es un extrusor. Entonces este extrusor ya lo vamos a instalar en la planta y ya con ello vamos a tener ya el cierre de brecha tecnológica. Vamos a pasar de un producto que no cumplía con las expectativas y características deseables a un producto que ya en este momento lo podemos ofrecer en el mercado. Buscar la cooperación de diferentes protagonistas de un proyecto de investigación hace que los papeles cambien, pues todos los sectores se benefician de un nuevo conocimiento que surge en su campo de acción. CREPIC ha venido desarrollando estas experiencias de articulación desde hace alrededor de unos 12 años. Con eso creció el CREPIC. Esa es su tecnología diferencial, la que lo caracteriza. El fenómeno de juntar productores rurales con investigadores no es extremadamente difícil.
Por un lado, porque los investigadores de la universidad saben que si no tienen una comunidad beneficiaria, el grueso de los recursos que irriga el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación va para investigadores que tengan comunidades beneficiarias. Entonces, eso es un estímulo suficiente, digamos, para nuestros investigadores. Si no se articulan a los diferentes protagonistas de una investigación, todo el esfuerzo económico y laboral se queda en papeles y no va al mundo real. La articulación de los protagonistas es el motor que permite que los proyectos se alimenten de información y datos que proveen exactitud científica a estas investigaciones. Para los productores rurales, el hecho de que llegue una organización, les ofrezca apoyo, también es una cosa que hace que ellos fácilmente accedan a trabajar conjuntamente. Quizás un poco más difícil son estos otros actores sociales. Por ejemplo, tú me hablaste de los productores de alimentos, que son grandes empresarios. Hablemos, por ejemplo, de los comercializadores. Siempre los productores rurales y los mismos investigadores hemos visto al comercializador con un cierto recelo, ¿cierto? Porque es como aquel eslabón de la cadena que finalmente se queda con todo o que se lleva la mejor parte del ponqué. Entonces, el hecho de ponerlo a trabajar con nosotros genera dos aspectos muy positivos. Por un lado, que se hace parte, o sea, ya nuestro producto está en cierta forma diseñado para cumplir con la especificación de ese comercializador. O sea, quiere decir que el comercializador en estos ejercicios representa la demanda final, el cliente final. Pero por otro lado, el que trabajemos con el comercializador hace que los productores rurales sientan que efectivamente deben mejorar sus condiciones de calidad, sus condiciones de oportunidad en la entrega, el precio. Entonces, de cierta forma, los vuelve a ellos conscientes también de que están trabajando en mercados que son competidos y que son exigentes. Entonces, es un doble beneficio porque captamos al comercializador como parte de la cadena, pero a su vez hacemos que la cadena responda a ese cliente, a ese mercado que antes era absolutamente abstracto para ellos. Y adicionalmente podemos decir que en las últimas convocatorias, Conciencia siempre pone como condición el que el investigador busque una necesidad real que tenga el país en el sector productivo, social, educativo, y trate de hacer su trabajo de investigación para aportar a la solución de esa necesidad. Entonces, Conciencia nosotros no lo observamos solamente como un proveedor de recursos, sino también como un generador de directrices o de políticas que estimulan el trabajo conjunto entre la universidad y los medios de la red. Colciencias es una institución exigente, pero esta exigencia la agradecen quienes trabajan con ella, pues es un modelo de trabajo y desarrollo que asegura que un proyecto tenga éxito y evita desperdiciar recursos humanos y económicos. La apropiación social del conocimiento, el hecho de que un productor rural, un campesino, adquiera conocimiento lo hace una persona mucho más digna, eleva su condición de vida, eleva su capacidad, digamos, de ser un ciudadano digno, y eso lo observamos mucho nosotros en estos procesos de intervención. Las personas que trabajan con estos encadenamientos productivos y que conocen y reconocen el valor del conocimiento son personas muy valiosas para la sociedad y ellos mismos creen en que han incrementado su nivel de dignidad al estar trabajando en esto. Yo creo que ese es el efecto más importante que al final encontramos de todo el proceso. Aunque de mala gana, nos vamos de Popayán. En esta ciudad de casas blancas y personajes ilustres nos mostraron algo más que iglesias y plazas. Nos mostraron el valor de la cooperación, la importancia de buscar y repartir conocimiento para permitir el crecimiento económico y mejorar la vida de las personas. Con esto se comprueba, literalmente, el viejo dicho: enséñale a pescar a un hombre y tendrá comida toda su vida.